¿Alguna vez has sentido que estás haciendo lo correcto, que estás honrando a Dios, pero en el fondo, algo no encaja del todo? Hoy vamos a explorar una historia fascinante de la Biblia que nos muestra exactamente eso. Es una historia llena de buenas intenciones que terminan en un completo desastre espiritual. Se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 17, y nos presenta a un hombre llamado Micaía. Todo comienza con una confesión. Micaía se acerca a su madre y le dice a mamá: ¿recuerdas esos 1100 ciclos de plata que desaparecieron? ¿Esos por los que lanzaste una maldición? Bueno, fui yo. Yo los tomé. Imagina la tensión en esa habitación. Pero la reacción de la madre es sorprendente. En lugar de enojarse, ella responde: hijo mío, que el Señor te bendiga. ¡Qué alivio para Micaía! Entonces, él le devuelve el dinero. La madre, sintiéndose agradecida y quizás un poco culpable por la maldición, declaran: he dedicado este dinero al Señor, por ti, hijo mío, para hacer un ídolo tallado y una imagen de fundición. Espera un momento. ¿Dedicado al Señor para hacer un ídolo? Aquí es donde las cosas empiezan a torcerse. Recordemos uno de los 10 mandamientos: no te harás imagen, ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Lo que esta mujer propone es una contradicción directa a la ley de Dios. A pesar de que Micaía le devuelve el dinero, ella insiste. Toma 200 ciclos de plata, una parte del total, y contrata a un orfebre para que fabrique los ídolos. Y así, estos objetos terminan en la casa de Micaía. Pero la historia no se detiene ahí. Micaía, sintiéndose muy religioso, decide llevar las cosas un paso más allá. Convierte su casa en un santuario personal. Se fabrica un efod, que era una vestimenta sacerdotal, y terafines, que eran ídolos domésticos. Básicamente, está creando su propia religión a la carta. Y para completar su iglesia en casa, ¿a quién nombra como sacerdote? A uno de sus propios hijos. Esto también era una violación directa de las leyes de Dios. El sacerdocio estaba reservado exclusivamente para los descendientes de Aarón. De la tribu de Leví, Micaía simplemente eligió a su hijo, sin ninguna autoridad divina para hacerlo. La Biblia nos da una clave para entender por qué estaba pasando todo esto. El versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase es crucial. No se refiere solo a la falta de un monarca humano, implica una falta de sumisión al verdadero rey, a Dios, en cuando la gente deja de seguir la guía de Dios. Empieza a seguir su propio juicio, su propia opinión sobre lo que está bien o mal. Micaía y su madre probablemente creían sinceramente que estaban honrando a Dios. Usaron el nombre del Señor, dedicaron dinero, construyeron un lugar de culto, tenían todos los elementos externos de la religión, pero el corazón de su adoración estaba corrompido. Estaban mezclando la verdad de Dios con prácticas paganas y sus propias ideas. Es lo que llamamos sincretismo, la fusión de diferentes creencias y prácticas religiosas. Esta historia nos sirve como una poderosa advertencia. No es suficiente tener buenas intenciones. No es suficiente sentir que estamos haciendo lo correcto. Nuestra fe y nuestra adoración deben estar basadas en la verdad de la palabra de Dios, no en nuestras propias opiniones o en lo que nos haga sentir bien. Es fácil caer en la trampa de crear un Dios a nuestra propia imagen, uno que se ajuste a nuestros deseos y nos permita vivir como queramos, mientras mantenemos una apariencia de piedad. La historia de Micaía nos obliga a preguntarnos: ¿mi adoración es genuina? ¿Estoy siguiendo a Dios según su palabra? ¿O estoy creando mi propia versión de la fe? ¿Estoy haciendo lo que a Dios le parece bien, o simplemente lo que a mí me parece bien? La ausencia de un rey, de una autoridad divina reconocida y obedecida, llevó a Israel al caos moral y espiritual, y lo mismo puede pasarnos a nosotros si quitamos a Dios del trono de nuestras vidas. Es una lección profunda sobre la importancia de la adoración pura y la obediencia a la revelación de Dios, en lugar de confiar en nuestros propios y a menudo equivocados corazones. Esta es una historia fascinante y un poco extraña del libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento. Es una época descrita por la frase Yanén: aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta historia es un ejemplo perfecto de ese caos. Todo comienza con un hombre llamado Micaía, que vivía en la región montañosa de Efraín. Ya hemos hablado de cómo su madre le dedicó una fortuna en plata para hacer un ídolo, una imagen tallada y otra de fundición. Micaía, con toda la buena intención, pero totalmente equivocado, se construyó un santuario personal en su casa. Hizo un efod, que era una vestimenta sacerdotal, y otras imágenes, y hasta consagró a uno de sus propios hijos como sacerdote. Imaginen eso, un templo hecho en casa que rompía todas las reglas establecidas por Dios para la adoración. Pero la historia se pone aún más interesante. Un día, un joven levita de Belén de Judá andaba buscando un lugar donde vivir. Los levitas eran la tribu apartada por Dios para servir en el tabernáculo y luego en el templo. No tenían una herencia de tierra como las otras tribus.
así que dependían del apoyo del pueblo. Este joven, en su viaje, llega por casualidad a la casa de Micaía. Micaía, al verlo, le pregunta de dónde viene. El joven le cuenta que es un levita de Belén y que está buscando un lugar donde establecerse. En ese momento, a Micaía se le enciende una bombilla. Piensa, perfecto, tengo mi propio santuario, mis ídolos, pero me falta un sacerdote legítimo. Un hijo mío no es lo ideal, pero un levita de verdad. Eso le daría un sello de autenticidad a mi pequeño culto. Así que le hace una oferta de trabajo irresistible. Le dice, quédate conmigo, sé mi padre y mi sacerdote. Es curioso que le diga padre, una señal de respeto, aunque el levita era joven. Y le ofrece un contrato muy atractivo en 10 ciclos de plata al año, un juego completo de ropa y, por supuesto, comida y alojamiento. Para un joven levita sin rumbo y sin ingresos, esta era una oferta que no podía rechazar. Y así, el levita aceptó y se quedó a vivir con Micaía, quien lo trató como a uno de sus propios hijos. Micaía entonces consagra oficialmente al levita. Ahora su santuario casero tiene un sacerdote profesional. Y aquí viene la parte más reveladora del pensamiento de Micaía. Al final del pasaje declara con total confianza, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Pensemos en esto por un momento. Micaía ha roto mandamientos fundamentales. Ha fabricado ídolos, algo explícitamente prohibido. Ha creado su propio lugar de adoración, ignorando el santuario central que Dios había designado. Y ahora, contrata a un levita, no para servir a Dios según sus mandatos, sino para servir en su propio sistema religioso personal. Micaía cree que tener al profesional adecuado, a la persona con el título correcto, de alguna manera valida todo lo demás que está mal. Es como si pensara que puede comprar la bendición de Dios. Su fe no está en Dios mismo, sino en los rituales y en las personas que los realizan. Piensa que, por tener un levita en su nómina, Dios está obligado a bendecirlo y hacerlo prosperar. Esta es una forma de religiosidad muy superficial y egocéntrica. Se trata de usar a Dios y las formas religiosas para conseguir lo que uno quiere, en lugar de buscar someterse a la voluntad de Dios y adorarlo como Él ha mandado. Micaía no estaba interesado en lo que Dios quería, estaba interesado en lo que él quería y en cómo podía usar la religión para conseguirlo. Y el levita tampoco sale bien parado. Acepta el trabajo por seguridad económica y comodidad. En lugar de enseñar la ley de Dios y corregir a Micaía, se convierte en cómplice de su idolatría por un salario. Ambos están actuando por interés propio, sin tener en cuenta la verdadera santidad y los mandamientos de Dios. Esta historia nos sirve como una advertencia muy poderosa. ¿Cuántas veces podemos caer en la misma trampa? Pensar que si hacemos ciertas cosas religiosas, ir a la iglesia, dar dinero, tener amigos creyentes, entonces Dios tiene que bendecirnos, sin importar cómo vivimos el resto de la semana. Creemos que podemos manipular a Dios con nuestra piedad externa, mientras nuestro corazón está lejos de Él. A la historia de Micaía nos enseña que a Dios no le impresionan nuestros rituales, si nuestro corazón no está en el lugar correcto. Él busca una adoración sincera, una obediencia que nace del amor, no una religión a la carta que usamos para nuestro propio beneficio. Nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones. ¿Buscamos a Dios por quién es Él, o lo buscamos por lo que puede darnos? La prosperidad que Micaía esperaba no duraría, como veremos más adelante en la historia, porque la verdadera bendición no viene de tener un sacerdote personal, o de seguir rituales vacíos, sino de una relación genuina y obediente con el Dios vivo. Gracias por acompañarme en este análisis. Es una historia que nos hace pensar mucho. Si te gustó este video y quieres seguir profundizando en las Escrituras, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún estudio. Nos vemos en el próximo video.